Determinar dominio y rango. Determinar el dominio y rango de f de x igual a la expresión 2x menos 1, todo eso sobre x menos 3. Como no nos especifica qué técnica aplicar, pues pueden optar por la que más se les haga conveniente. En mi caso, pues yo voy a hacerlo por el método analítico. Primero, lo que debemos hacer es reconocer el tipo de función que tenemos. Esa función que está ahí es una función del tipo racional. Y como una función del tipo racional, sabemos que para que dicha función exista, el denominador debe ser diferente de 0. Caso contrario, si es que es igual a 0, simplemente va a haber algunos errores en esa función, o así lo interpreta la calculadora por su programación, que en realidad, pues, hay dos casos, que puede ser una determinación, si que tengo una forma 0 sobre 0, o una posible asíntota vertical si tengo un número dividido para 0. Pero tengo que hacer el análisis de todo eso. Así que en este caso, si yo quiero determinar el dominio de la función de manera analítica, lo que voy a proceder es hacer el análisis de esa condición. En este caso, me voy a centrar aquí al denominador, que para que exista una fracción, el denominador debe ser diferente a 0. Y esto sería x menos 3 no puede ser igual a 0. Así tenemos la condición para el dominio, de donde si despejamos x no puede ser igual o es diferente de el 3 que está restando, pasa a sumar al 0, me da 3. Ya con esta ecuación, o en este caso inecuación despejada, pues podemos escribir el dominio. Para escribir el dominio de una ecuación, muchas veces se suele hacer un gráfico, pero no tiene que ver con la función, su forma, más que solo con el dominio, en el que se representan numéricamente los intervalos que se están analizando. En este caso, pues nos conviene analizar qué está sucediendo en el número 3. Es que en esta inecuación nos indica que x es diferente de 3. ¿Qué significa eso? En la cantidad representada por ese número, en el 3, no es igual. ¿Sí? Si fuera igual a 3, se pintaría todo eso, ¿no? En este caso dice x no es igual a 3. Por lo tanto, la gráfica sería todos los reales, pero en el 3 no. ¿Por qué en el 3 no? Porque en el 3 nos dice que es diferente de 3. ¿Ok? Y eso para poder representarlo gráficamente como un intervalo, se suelen hacer líneas inclinadas, líneas oblicuas, donde pues está indicando de que son todos números, pero el 3 no. Aquí se podría escribir que el dominio de la función es, comienza en el menos infinito y llega hasta el 3, pero de manera abierta. Luego 1 es intervalo al otro tramo que está acá, donde comenzaría en el 3 abierto y pues terminaría evidentemente en el más infinito, simplemente infinito. Como podemos ver, hay una abertura en el número 3, que está dada porque x no es igual a 3. Una representación sería esa. Otra representación que podría ir es la forma de los corchetes hacia afuera, que también significan que está abierto en el número 3 y del 3 abierto al más infinito. ¿Por qué es abierto? Bueno, lo explico. Porque aquí dice que es diferente de 3. Esta forma de expresión de intervalo asociada al dominio de esa función, yo creo que es demasiado extensa de expresarla. Así que hay una forma más corta de hacerlo. Es decir, aquí podríamos escribirlo de la siguiente manera. El dominio de la función, si vemos esa pequeña gráfica que está ahí, la cual solo es para explicar, no es que tengan que hacerla, voy a decir que son todos los reales, pero no son todos los reales, porque en el 3 hay una cantidad que no es, ¿no?
Entonces, ¿cómo coloco eso? Son todos los reales, excepto el conjunto conformado por el número 3. Ese símbolo que acabo de colocar ahí, matemático, es un operador de conjuntos, que es el de menos. No tiene nada que ver con el operador aritmético menos para cantidades numéricas. Veámoslo desde ese punto de vista. A ver, digamos que tenemos un universo de datos o de elementos y que en ese universo de elementos hay dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. ¿Ok? Y si yo quiero decir A unión B, pues sería todo esto, ¿no? Pintar todo eso. Eso no significa que sea A más B. Incorrecto, porque el signo más es de suma. Suma de cantidades numéricas, algebraicas u otro tipo de cantidades. Pero la unión no tiene nada que ver con la suma, ¿ok? No tiene nada que ver. La unión es que este elemento se está uniendo con este y con el de acá y forman un solo conjunto. Muy importante señalar eso. No es que, por ejemplo, si yo tengo conjunto aquí 2, 4, 6, 8, 10 y por acá conjunto 5, 10, 15, 20 y por acá 3, 6, 9, no significa que A unión B tenga que sumar todos los más 5, no. A unión B sería el conjunto conformado por todos los elementos que están dentro de esa unión de esos conjuntos, que sería 2, 4, 6, 8, 10, 5, 15, 20, en orden. Pero, por ejemplo, si tendríamos A menos B, a ver, eso se analiza de esta manera. A es esto, hasta aquí. Y B es todo lo de acá. Y si yo a A le quito B, le estoy quitando B, pues la respuesta final que nos va a quedar solamente es esta partecita de aquí. Todo esto de aquí. Entonces es porque básicamente yo no estoy restando 2 menos 10, 8 menos 10, 6 menos 10, no. No estoy restando. Al conjunto A le estoy quitando el conjunto B. Y pues esto se lee A menos B. También puedo ponerle A excepto B. A lo que quiero llegar es que decir, y yo he visto en muchas universidades que toman evaluaciones, que el dominio de esta función, porque esto, es todos los reales menos el 3, es totalmente incorrecto, porque este menos es un operador aritmético, ¿sí? Es decir, yo puedo restar 5 menos 3 y eso me da 2. Puedo decir 2x menos 5x y eso me da menos 3x. Incluso hasta una matriz puedo restar menos otra matriz y me da otra matriz más. Pero no sirve para conjuntos. Yo no puedo decir el conjunto A menos el conjunto B, porque yo no puedo restar elementos de acá con los de acá. Lo que puedo decir es, o sea, puedo decir conjunto A menos conjunto B, pero utilizando el símbolo correcto, el cual significa que voy a quitar. ¿Quitar qué cosa? Elementos. Más no voy a restarlos, no voy a hacer una operación de diferencia numérica entre un elemento y otro. Entonces, conclusión. El símbolo, cuando ustedes ven en algún examen, en alguna universidad que les pongan todos los reales menos el 3, y encima cometen el error de no poner las llaves, cuando les pongan las llaves, este símbolo es incorrecto. El que deben colocar es el slash invertido. El slash normal es dividir, ¿no? Pero el slash al revés es excepto o diferencia entre conjuntos, ¿sí? Es un operador totalmente diferente. Les explico esto porque normalmente yo me dedico a asesorar a estudiantes de algunas universidades también y me topaba con esos errores, que son errores de concepto, que como se lee A menos B, le colocan el signo menos, que es esa rayita horizontal que implica una diferencia entre elementos o entre cantidades numéricas, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver el un menos de la aritmética con el menos de los conjuntos. Por eso yo prefiero llamarle excepto tal cosa, ¿no? Significa que estoy quitándole ese elemento. Que quede entendido esa parte, que quede comprendido de que la forma correcta es utilizar este slash invertido. De hecho,
En los libros de primero, segundo y tercer bachillerato que han entregado en esta ocasión, he tenido la oportunidad de leerlos y han corregido ese error, porque en otros libros anteriores sí veía que ponían todos los reales menos tal número, y eso, vuelvo y repito, es incorrecto del todo. Se lee menos, pero no es el aritmético, es el menos de la diferencia conjuntos. Ok, volviendo acá. Solo hemos calculado el dominio en dos pasos. Condición y pues, como es diferente de 3, excepto el 3. Ahora, ¿cómo calculamos el rango? Para calcular el rango debemos hacer lo siguiente. El análisis es importante porque nos permite evitar la gráfica para poder hacer algo un poquito más, primero, de manera general y segundo, pues, utilizando el razonamiento numérico. Sabemos que y es f de x, así que nosotros tranquilamente podemos reemplazar la y por esta variable de aquí. Nos quedaría y igual a la expresión que está acá. Rango sería, para determinar el rango, partimos de ahí. Reemplazamos y por f de x, ya que y depende de x, obviamente. Y lo que debemos hacer a continuación es, si yo tengo y es una f de x, tenemos que despejar x como una función de y. ¿Sí? Es decir, así como está aquí y dependiendo de x, ahora necesitamos x que tenga y. Acá y, puede estar acá abajo, arriba, no importa. Pero tiene que estar despejada x como una función de y para analizar el rango. Y mientras hace ese despeje, es posible que aparezcan otras condiciones más. Es decir, lo que estoy tratando de sacar es la inversa de esa función, pero no con todos los elementos de sacar la inversa de una función, que son analizar si es que es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. No estamos analizando nada de eso, solamente estamos despejando x en función de y, tal como fuera el último paso de una función inversa. ¿Cómo se hace eso? Pues x está en ambos lados, tengo que dejarla en un solo lado. Esto está dividiendo, pasaría a multiplicar al lado izquierdo de la ecuación. Multiplico, eso nos da xy, y por 3, 3y, y eso es igual a 2x menos 1. Como podemos ver, hemos pasado de aquí a acá, de una ecuación fraccionaria a una ecuación que no es fraccionaria. Y como podemos identificar, x está en este término y está en este término. Si nosotros movemos este término para acá, a la izquierda, tendremos a las x juntas. Tenemos xy menos 2x, porque como está sumando, y un signo más pasa a restar, nos queda igual a menos 1. Y estos 3y no están haciendo ninguna operación así, ahí, así que pasémoslo a sumar. Pues bueno, lo que hemos hecho es mover este 2x a la izquierda y este 3y a la derecha. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque el objetivo, recordemos que es despejar x como una función de y. Así que aquí tenemos x y aquí tenemos x. ¿Qué podemos sacar? Factor común. Si yo quito la x, ¿qué me va a quedar? Y menos 2. Si quito la x de aquí me queda y. Si quito la x de acá me queda menos 2. Aquí podría ordenar primero la cantidad algebraica, que es 3y positivo, y luego el 1, que es negativo. Y por último, x es igual, el y menos 2, como está en un paréntesis, significaría que está multiplicando, por lo tanto pasaría a dividir. Ok, de esa manera tenemos que x es igual a 3y menos 1, todo eso sobre y menos 2. Hemos despejado x como función de y no se han creado otras condiciones. Cuando hablo de que no se han creado otras condiciones, es por lo general cuando yo estoy despejando x cuadrado, y pues cuando despejo x cuadrado, pues me da más o menos una raíz en el otro lado de la ecuación. Entonces hay que analizar más condiciones en ese caso. Ojo, entonces tenemos que x vale esto ya despejado, y como podemos ver, se creó una expresión fraccionaria. Así que nuevamente aplicamos la condición de una expresión fraccionaria, y es que su denominador no puede ser igual a 0. Porque si es que fuera igual a 0, simplemente no existiría dicha expresión en ese punto. Así que despejando aquí, tenemos que y es diferente, lo que está restando pasa a sumar. Y ha sido diferente de 2. De donde podemos concluir, así como concluimos acá, de que el rango o recorrido de esa función ha sido todos reales, excepto el número 2. Porque en el número 2 no puede ser igual.
Y así tenemos el rango de esta función. Señoritas, señores, ¿alguna pregunta, duda o inquietud que tengan hasta ahí de este ejercicio? ¿No hay preguntas? ¿Ven que tienen una tarea y si tienen alguna pregunta, pues a lo que hagamos el ejercicio del deber, si me gustaría que si tengan alguna duda, pues la aclaren. Ok, jóvenes, supongo que no hay dudas acerca del ejercicio. En resumen, si queremos determinar el dominio, analizamos qué tipo de función es, en este caso es una función racional, y aplicamos la condición de una función racional. Y esa condición es que el denominador no puede ser igual a cero. O sea, restando pasa a sumar, y pues esto de aquí es innecesario. Dijimos que el dominio de funciones todos reales, como dice que no, es igual a 3, excepto el 3. Para el rango despejamos x en función de y, una vez despejada, si no hay condiciones extras. Analizamos nuevamente qué tipo de función es, porque x depende de y, ¿no? Y en este caso nos topamos que es también fraccionaria. Es una coincidencia, ¿no? No siempre es que es fraccionaria y fraccionaria, no siempre pasa eso. En este caso, pues el denominador es diferente de 0, de donde pues restando pasa a sumar y el rango sería todos los reales excepto el 2. Hasta ahí finalizaría el ejercicio. Lo que voy a poner a continuación en el lado derecho de la pizarra es algo extra que podría preguntarse en este tipo de ejercicios. Eso podría ser que, por ejemplo, se solicite que se escriba la función de su manera completa o que se escriba la notación de esa función o el resumen o tal vez el campo funcional. Tiene varios nombres. Lo más probable es que se diga es que escribir la notación de la función. Para escribir la notación de la función colocamos el nombre de esta función que es f. Como decíamos, siempre se define en un conjunto de partida hasta un conjunto de llegada. Así que el conjunto de partida aquí es el dominio, ¿vale? Todos los reales excepto el 3. Y de ahí poníamos una flecha que indicaba relación entre conjuntos. Del dominio hasta el rango. Y el rango nos salió todos los reales excepto el 2. ¿Ok? X pertenece al dominio, Y pertenece al rango. Esto es dominio, esto es rango. Y de ahí teníamos otra flecha acá que pues lo que representaba esa flecha era la relación de dependencia entre dos elementos. Por esa razón tenía una pequeña diferencia, una pequeña barrita, porque uno más elementos de X pertenecen a por lo menos un elemento de Y. Y de ahí tenemos que Y es igual a f de X. ¿Por qué? Porque Y depende de quién? De X. Tiene una relación de dependencia con X. Y esa relación de dependencia con X vale 2x menos 1, todo eso sobre x menos 3. En conclusión, y en pocas palabras, lo que hemos hecho en esta parte de aquí de esta notación de la función es básicamente tomar el dominio, colocarlo como conjunto de partida, tomar lo que nos salió en el rango, colocarlo como conjunto de llegada, poner x y luego tomar la función, que es la relación de dependencia, y colocarla acá. Nada más. Las flechas, la diferencia es que esta es para conjuntos y esta es para elementos. Eso sería como resumen de la escritura de la notación de función. Y es que así se deberían escribir las funciones. Esa sería la manera correcta y completa de escribir la función. Pero nosotros solo utilizamos esta partecita. ¿Sí? Pero la forma correcta debería ser todo. Esto pueden visualizarlo en el libro de tercero bachillerato de matemáticas, en la parte de funciones, de que sí, evidentemente se utiliza el slash invertido para decir que hay un punto de discontinuidad, y de que sí, se utiliza flechas. Creo que ellos ponen una llave acá. Podría ir, pero no es como que el símbolo que se utiliza dos puntos para decir que está definida, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué otra cosa se puede solicitar en este tipo de ejercicios? Se puede solicitar la gráfica. Sí, evidentemente es algo muy común. Para hacer la gráfica, esta función tiene dos caminos. El camino número uno, el típico. ¿En qué consiste ese camino número uno? Pues trazan una tabla XY de valores y van poniendo los puntos que tengan y van haciendo la gráfica que les salga. Yo en lo personal, pues ese método de ahí
lo considero no tan exacto porque puede ser que tengamos decimales. Así que tienen otra opción, aunque no es malo de la tabla. Si tengo números enteros al menos, que es muy poco posible que suceda, sí es útil. Pero cuando ya tengo cantidades decimales, la exactitud de matemáticas pues ya queda en duda, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a trazar un plano cartesiano, la magnitud debo colocar 4 unidades como máximo en el eje X, porque al final el dominio es 3 y el rango 2 tienen unos puntos de discontinuidad. Así que basándome en esos datos puedo colocar alrededor del 3 varios números. Alrededor del 3, antes del 3 y después del 3, varias cantidades en el eje X. Y en el eje Y lo mismo. Como dice que es todo real excepto el 2, pues podría colocar del 2 antes y del 2 después algunas cantidades. Si quieren colocar cantidades en la escala negativa, pues no habría problema. Nada más que no las utilizaríamos tanto ya que solo serían para visualizar mejor la función. Ok, ¿cómo se representa gráficamente sin usar la tabla? Utilizando obviamente el dominio y el rango. Como nos indica, en el dominio es todos los reales excepto en el 3. Es decir, que en el 3 está pasando algo. ¿Cómo sabemos qué está pasando? Pues analizamos f de 3. Reemplazamos el 3 en la x. Tenemos 2 por 3 menos 1. Todo eso sobre 3 menos 3. 2 por 3 es 6, menos 1 nos da 5. Y 3 menos 3, 0. ¿Se acuerdan que decía que había dos posibilidades? Que nos dé 0 sobre 0 y un número sobre 0. Si tenemos 0 sobre 0 es una determinación matemática y la gráfica es un punto vacío. Como general. Y si es que tenemos un número de para 0, lo más probable es que tengamos una asíntota vertical. Pero debemos saber si es algo más infinito, menos infinito, etc. Y para eso necesitamos el análisis de límites laterales. En este caso, tenemos un número para 0. Así que lo más probable es que haya una asíntota vertical. Entonces, yo por experiencia les puedo decir que en la mayoría de casos sucede eso. Así que voy a darme el lujo de dibujar una asíntota vertical en el punto 3. ¿Qué es una asíntota vertical? Es una línea, podemos decir guía, que no es necesario incluso graficarla, simplemente es para decir que la curva se va, por ejemplo, qué sé yo, si se va al más infinito, se está acercando a esa línea, ¿no? Entonces, es para que se pueda guiar la gráfica y si tiende esta al infinito, pues pueda observarse mejor. Eso pasa en el punto 3. Y aquí también tenemos una fracción y y no puede ser igual a 2, así que en el punto 2 de y es probable que exista una asíntota, pero la diferencia con la asíntota anterior es que es una asíntota vertical. ¿Por qué es vertical? Pues bueno, llévale 2 en toda su extensión. Así que, así como en el anterior nos da vertical, pues acá sería horizontal. Ok, ahora, ¿cómo sabemos si la curva está acá, o está acá, o está acá, o está por acá? No lo sabemos así nomás. Debemos hacer un análisis. Y ese análisis va a ser muy importante. Yo me voy a acercar al 3 por la derecha un poquito. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir y por una cantidad que sea cero. Yo no puedo decir, bueno, es que yo le pongo 3, porque si yo pongo 3 aquí, pues 3 menos 3 es 0 y no puedo calcular ningún valor. Pero en cambio, si yo me acerco un poquito al 3, es decir, 3,01 por ejemplo, pues ya podría hacer alguna operación. Veamos. A esos acercamientos se los conoce en matemáticas como límites. Y se coloca el límite de la función, que en este caso es 2x menos 1, sobre la expresión x menos 3. Y aquí en el límite se pone x tiende a lo que quiero acercarme. 3 por la derecha. Ojo, ¿cómo se lee esto? X tiende a 3, este signo más que está como exponente, se lee por la derecha. Lectura completa. Límite de la función 2x menos 1 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Qué significa este tiende a? Significa que se acerca a 3 por la derecha. Y si nosotros representamos eso en una recta numérica, pues tenemos el 3 por aquí, el 2 por acá, el 4 por acá. Un número que se acerca a 3 por la derecha, el 4, sí, pero no está tan cerca.
Otro número más cerca, el 3,001. Más cerca todavía, el 3,00000000001. Quiero más cerca aún, pues pongo los ceros que yo quiera y pongo 1. Bueno, infinitos ceros incluso, pero nunca cabría de escribir. Así que, en teoría, si tomo un número cualquiera que se acerque lo más posible, yo voy a tomar este de aquí, por ejemplo, y lo reemplazo. Podría deducir que gracias a ese acercamiento es posible aproximarme a otro valor en y. Y eso pues me va a dar lo de infinito. Entonces analicemos eso para ver cómo nos queda esta parte de ejercicio. Ojo que ese análisis normalmente no se lo escribe. Yo lo voy a escribir como parte de la didáctica del ejercicio que estamos desarrollando, pero no es que se lo escriba. Un número que esté a la derecha del 3, pues en X pongo 3,001 menos 1. Todo eso sobre el mismo número que puse en el numerador, pues pongo en el denominador 3,001 menos 3. Y utilizo la calculadora para ver cuánto me sale. Reemplazando en la calculadora tenemos 2 por 3,001 menos 1 sobre 3,001 menos 3. Y eso a mí me da en la calculadora 5002. A ver, si yo quisiera graficar eso, sería 3,001 y mi gráfica tiene solo hasta el 5, el 5002. No me alcanzaría la pizarra, sería por acá, demasiado arriba, ¿no? Donde quisiera graficar ese punto que está ahí. Entonces, yo puedo concluir que mientras más me acerca al 3 por la derecha, ¿sí? ¿Qué puedo concluir? Que mientras más me acerco al 3 por la derecha, pues esta cantidad va a ser cada vez más grande y es positiva, que va a llegar a ser más infinito. De hecho, esto normalmente no se escribe. Se lo hace en la calculadora como para hacer un análisis. Lo que se escribe es que se va al más infinito. Entonces, mientras yo más me acerque al 3 por la derecha, y se va a ir al más infinito. Es decir que, pues se va a ir para acá, la gráfica, algo así. Y bueno, pues la curva, por su naturaleza, seguiría en ese sentido. Bueno, eso es cuando me acerqué al 3 por la derecha. Ahora me voy a acercar al 3 por la izquierda. Límite de 2x menos 1 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la izquierda. Pues a 3 por la izquierda yo tengo el 3 acá, tengo el 4 acá, tengo el 2 acá. 3 por la izquierda es el 2, sí, pero está muy lejos. Un número más cercano, 2,999. Voy a usar ese. Aunque si es que pudiera poner varios 9, sería mejor, porque mientras más cerca a 3, es mejor la respuesta. Pero no podemos darnos el lujo de escribir tantas cantidades porque no caeríamos nunca a escribirlas, ¿no? Así que basta con que me acerque a una como para probar que es posible que el dicho valor se vaya tan lejano, ¿no? Así que 2 por 2,999 menos 1, todo esto sobre, pues a la izquierda del 3 está el 2,999 y dice menos 3. Con el uso de la calculadora ponemos esa operación, la cual no es necesario escribirla, vuelvo y repito, porque solo es un análisis que estamos desarrollando. Y a mí me da en la calculadora la cantidad de menos 4.998. Si yo quiero representar gráficamente, eso sería demasiado bajo, tal que en el plano no me alcanzaría a dibujarlo. Repito, este cálculo que está aquí no se lo debe colocar, más que en la calculadora, o para hacer un análisis. Sí. Si yo puedo poner una cantidad mucho más cercana al 3 por la izquierda, mejor, pues eso significa que mientras más me acerque, la cantidad va a ser más grande, tanto que se va a ir al menos infinito. Y de esa manera logramos graficar que, bueno, pues esta curva de aquí vendría algo así, por ese sentido, y sería al menos infinito en el eje Y. Vamos a graficarlo un poquito mejor. Algo así. Entonces, esta es la representación gráfica de f de x igual a 2x menos 1. Todo eso sobre
la expresión de x menos 3. Veamos que el dominio está bien. Dice que el dominio es todos los reales excepto el 3. Vamos a ver, la curva comienza en menos infinito. Aquí corta, pero no tiene nada que ver. Y en el 3 hay una abertura. ¿Por qué? Porque se va al más infinito y al menos infinito. Sí, es todos los reales excepto el 3, evidentemente. El rango, en cambio, es todos los reales excepto el 2. Aquí hay un punto de corte. No sabemos cuánto es ese punto de corte, pero sí lo podríamos calcular reemplazando 0, ¿no? En la función. Y en el 2 hay una abertura porque se va al menos infinito y al más infinito. Pues sí, evidentemente si lo analizamos, sigue de largo. El rango es todos los reales excepto el 2, comprobado. Pero es una gráfica hecha por nosotros mismos, la cual si no hacemos bien este análisis de los límites laterales, para saber si se va al más infinito o menos infinito, es posible que la gráfica pues nos salga incorrecta. Así que es muy importante que la determinación de los infinitos sea correcta. ¿Qué podemos hacer para comprobar la gráfica de la función de una manera un poquito más tecnológica? Voy a hacer uso de un software de computadora. Permítanme, voy a compartir lo siguiente. Si ustedes hacen uso de este programa de aquí que les había solicitado que, de ser posible, lo instalen, que se llama GeoGebra, aquí en entrada podrían escribir ustedes la función f de x igual, como es una fracción, pongo el dividido, ponemos 2x menos 1 en el numerador y en el denominador ponemos x menos 3. Y ya tenemos la gráfica automáticamente. Podríamos ir a estos tres puntitos de aquí, en propiedades, el color, bueno, está bien rojo, o el color que ustedes quieran, no sé, pongamos el azul, o el color que uno quiera, y podemos hacer que el trazo sea un poco más grueso como para observar mejor la definición de la gráfica. Entonces, tenemos una curva que se va al más infinito arriba y menos infinito hacia abajo, y a la derecha izquierda también. Pero, ¿en qué punto pasa eso? Por determinación analítica, x en el punto 3 tiene una asíntota vertical. Si nosotros vemos, la curva se acerca a ese número, pero nunca llega a ser ese número, ni en el infinito. Se acerca, pero nunca llega a ser dicho valor. Y teníamos otra línea que era una asíntota horizontal en y igual a 2, que también se puede determinar analíticamente con exactitud. Para hacer las punteadas, es decir, entrecortadas esas líneas, podemos hacer lo siguiente. En la opción de propiedades de cada una de ellas, podríamos ir al estilo y en el estilo de trazo, pues colocar la línea entrecortada que más les parezca. Por ejemplo, aquí ya se hizo la asíntota vertical y y igual a 2, que es la asíntota horizontal, pues también podemos colocarla. Y así tenemos la gráfica de la función de una manera un poquito más técnica, ¿no? Donde podemos observar que la curva pues decrece acá, acá también, tiene la asíntota vertical en x igual a 3, ¿sí? Y tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Y prácticamente es lo mismo, nada más que con una herramienta tecnológica que es el software GeoGebra, el programa GeoGebra que nos permite hacer esos análisis. Y así comprobaríamos la respuesta que lo estamos desarrollando manualmente, pues tiene relación, ¿no? El ejercicio que voy a desarrollar para esta clase, o el resto de esta clase de los minutos que nos quedan, es este ejercicio de aquí. ¿Sí? En cada ítem se refiere a cada literal, ¿no? Se define una función real, indicar el dominio y recorrido. Recorrido es rango. Si quieren poner rango RAN como símbolo o rec, está bien. La función. Y en el sistema de coordenadas rectangulares se refiere al plano cartesiano, nos pide que representemos gráficamente esta función. Así que yo voy a hacerla de aquí. Vamos a transcribir la función a la pizarra para analizarla. No es tan compleja, nada más que son algunos detalles que toca explicar. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Pasemos a la pizarra. En pocas palabras, lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Determinar el dominio y el recorrido o dominio y rango
de la función t de x, que sería, voy a visualizar nuevamente para transcribirle de manera correcta, valdría 4 cuando x pertenece del intervalo del menos 4 abierto al menos 3 abierto. Luego vale 3 cuando x pertenece al intervalo del menos 3 abierto, punto y coma, al menos 2 abierto. Luego vale 2 cuando x pertenece del menos 2 abierto al menos 1 abierto. X vale 1, perdón, t de x vale 1 cuando x pertenece del menos 1 abierto al 0 abierto. Y t de x vale 0 cuando x pertenece del 0 abierto al 1 abierto. Así está expresada la función. Y aparte de eso, hay una condición extra que dice que t de menos 4 es igual a t de menos 3, eso igual a t de menos 2, igual a t de menos 1, igual a t de 0. Y eso vale 2. En realidad esta condición debió haber estado dentro de esa llave. Y aparte dice también que representar gráficamente. Representar gráficamente. Ok. Muy bien, mucha atención. En este caso, pues la representación gráfica, de ahí vamos a determinar el dominio de rango, sería más viable de esa manera antes que analizar condiciones de cada elemento. Para lo cual hago uso del sistema de coordenadas rectangulares que dice en el libro, que básicamente es el plano cartesiano, poniendo una escala. Esta escala que voy a utilizar va a usar hasta el número 4 como referencia, ya que son los valores máximos que poseen. Pero si ustedes quieren añadir más cantidades, no hay ningún problema. Ok. Luego tenemos lo mismo en el eje Y. Una escala hasta el número 4 sería suficiente para analizarlo. Pero insisto, si alguien quiere añadir más cantidades, no hay ninguna dificultad, ningún problema en ello. Ok, a ver. Primero, supongamos que el ejercicio ha sido t de x igual a 4. O sea, solo t de x igual a 4. La letra puede ser f, g, h, t, no importa. T de x igual a 4, si yo representara gráficamente eso, sería una recta horizontal porque es una función constante. Pero me dice que vale 4 entre el menos 4 y el 3. Ah, en este caso entonces sería solamente de aquí a acá. Ah, borremos esto. Va a ser mejor borrarle. Sería del menos 4 al 3. ¿Vale cuánto? 4. Ahí sería. Solo ese tramo que está ahí. Porque es lo que nos indica la función. Y además nos dice que es abierto en el menos 4 y abierto en el menos 3. Y eso lo coloco con dos pequeños círculos. ¿Sí? Un poquito más grandes para que se puedan observar mejor. Ya. Luego dice que t de x vale 3. ¿Pero de dónde a dónde? Del menos 3 al 2. Negativo. Desde el menos 3 al menos 2. T de x vale 3 unidades. Así que sería por ahí aproximadamente. Pero también nos dice que es abierto en el menos 3 y abierto en el menos 2. Dice que t de x vale 2, pero del menos 2 al menos 1. Así que sería de aquí a acá. ¿Y cuánto vale? Pues vale 2. Sería aquí. Y tanto en el menos 2 como en el menos 1 es abierto. ¿Ok? Luego tenemos que t de x vale 1, pero del menos 1 al 0. De aquí a acá. ¿Cuánto vale? 1. Lo colocamos en su posición correspondiente. Abierto en el menos 1, abierto en el 0. Y luego t de x vale 0. Si fuera 0 solito, sin ninguna condición, pues sería una línea horizontal completa. Pero no es el caso. Nos dice que vale 0, pero del 0 al 1. Sería de aquí a acá. Y nuevamente en ambos puntos del intervalo es abierto. ¿Ok? Como podemos ver, es una función escalonada con sus intervalos abiertos. Si nos pediría sacar el dominio ahí, pues sería
del menos 4 al 1, excepto el 3, excepto el 2, excepto el 1, excepto el 0. Pero hay una condición extra que es esta de aquí, la cual debería estar dentro de esta función. De hecho, debería estar escrita algo así. T de x vale 2, porque vale 2, ¿no? Cuando x pertenece a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Es decir, que va a valer 2 siempre que valga esas cantidades. Así debió haber sido escrita esa condición de ahí para no ponerla externamente. Bueno, ya que la han puesto externamente, dice que en menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0 vale 2. Y eso lo representamos con un punto. En el menos 4 vale 2. En el menos 3 vale 2. En el menos 2 vale 2. Pues el punto que estaba abierto ya se cerró. En el menos 1 vale, porque ese menos 1 vale 2. Y en el 0 vale 2. ¿Ok? Ya está la gráfica. No hay nada más que hacer con la gráfica. En una función escalonada hay varios puntos ahí al azar. Ni siquiera al azar. Determinados por esta condición de aquí. Pero también nos pide que calculemos el dominio y el rango. Le voy a colocar dominio de t, porque t es el nombre de la función. Y en el menos 4 ahí sí hay, porque este punto ya suple. En el menos 3 ya suple las aberturas que hay allá. En el menos 2 también. En el menos 1 también. En el 0 también, porque está por acá arriba. No importa que aquí estén abiertos. Acá ya suple los valores. Y en el menos 1 es el único que me queda abierto. Ahí estos valores. O sea, el dominio de la función comienza en el menos 4 cerrado. No por este, sino por el de acá. Y sigue la gráfica. Existe en este intervalo. Existe en este intervalo. En todos los intervalos existe hasta el número 1. Donde en ese caso sí queda abierto, porque no hay ningún punto que, por ejemplo, si hubiera sido acá, pues hubiera sido cerrado. Y ya pues la función tendría un valor que termina en ese punto. ¿Y el rango? ¿Qué ocurre con el rango? ¿Se acuerdan que el rango de las funciones constantes era solo el valor por el que pasa? Bueno, aquí no hay ningún valor para el rango, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá peor. Los únicos valores por que pasan son 0, 1, 2, 3 y 4. No hay más valores. Están todos separados. Así que es el conjunto de valores formados por el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y tiene lógica esto, porque son, o es lo que va en la función, 0, 1, 2, 3 y 4. Y así determinamos el rango de esta función.